Buenas tardes, asistentes. Para el día de hoy tenemos el tema de trauma craneoencefálico a cargo de la doctora Sheila Paciotti. Doctora, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias. Ante todo por la invitación a este primer congreso de neurología, neurocirugía y neuropsiquiatría. Pues le voy a hablar un poquito acerca del trauma craneoencefálico, tratando de resumirlo todo un poquito y enfocándome al final más hacia el manejo del médico de la atención primaria en salud, que creo que es lo más pertinente, sobre todo para los estudiantes de medicina o de los últimos años de medicina, ¿vale? Ante todo, bueno, tenemos múltiples definiciones de trauma craneoencefálico, pero me pareció pertinente específicamente estos dos. Es la patología médico-quirúrgica caracterizada por una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática de la cabeza, con la presencia de al menos uno de los siguientes elementos: la alteración de la conciencia y o la amnesia debido al trauma, y la presencia de cambios neurológicos o neurofisiológicos. De igual manera hay otro concepto que lo engloba hacia el diagnóstico de fractura de cráneo o de lesiones intracraneanas atribuibles al trauma, producto de la liberación de una fuerza externa, ya sea en forma de energía mecánica, química, térmica, eléctrica o un conjunto de todas. Vamos. Epidemiológicamente, se estima que la incidencia a nivel mundial es de alrededor de 200 personas por cada 100.000 habitantes, y que de cada 250 a 300 traumatismos leves encontramos de 15 a 20 a moderados y de 10 a 15 graves. Es una relación de 3 a 2 con respecto al sexo masculino, con una edad máxima de riesgo situada entre los 15 y los 30 años, considerándose un problema de salud pública en vista de la alta mortalidad y de las secuelas que se presentan en estos adultos jóvenes. La etiología más frecuente son los accidentes de tránsito, hasta un 20%, seguido de los hechos violentos o de las caídas de altura, ¿vale? De su propia altura. La tasa global de mortalidad es alrededor del 19%, muy diferente a la tasa que tenemos en América Latina, alrededor del 75,5% por cada 100.000 habitantes. Fisiopatológicamente, muchos autores señalan la presencia de la lesión primaria, una lesión secundaria, y hay otros que determinan una lesión terciaria. La lesión primaria es aquella en la que el médico no puede controlar, es realmente el daño directo tras el impacto, debido al efecto biomecánico o al efecto de aceleración o desaceleración, y va a estar relacionado directamente con el mecanismo, con la energía transferida, con la magnitud, la dirección y el lugar en donde se produce el impacto. En la lesión secundaria, si es la parte en la que el médico pudiera controlar, y suceden una serie de procesos metabólicos, moleculares, inflamatorios e incluso vasculares. Aumentan la liberación de algunos neurotransmisores como el glutamato, se activan receptores MNDA, AMPA, altera la permeabilidad de la membrana, hay una entrada masiva del calcio y una liberación al exterior del potasio. Se producen proteinasas, lipasas, endonucleasas, el estrés oxidativo pues se desarrolla aumentando los radicales libres, y es entonces cuando se da la muerte celular. Esta última parte es la que los autores o otros autores señalan como lesión terciaria. Es la manifestación tardía de los daños, progresivos o no, ocasionados por la lesión primaria y por la lesión secundaria, y que al final terminan en necrosis o en apoptosis. Para clasificar el traumatismo craneoencefálico tenemos múltiples clasificaciones. La primera, vamos a hablar según la integridad de las cubiertas craneanas, recordando que las cubiertas son las meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Si existe una comunicación entre el medio externo y el medio cerebral, pues hablamos de una fractura abierta. Hay una disrupción de las cubiertas. ¿Cómo podemos determinar a nivel clínico que existe
la disrupción de las cubiertas a través de la rinorraquia, de la otorraquia, de la otorragia, ¿vale? Y a nivel de estudios de imágenes encontramos con la realización de la tomografía la presencia del neumoencefalo. Ahora, por su parte, si no existe ningún tipo de comunicación entre las cubiertas cerebrales, o sea, el cerebro y el medio externo, entonces hablamos de un traumatismo craneoencefálico cerrado. Otro mecanismo, otra clasificación, mejor dicho, es según el mecanismo de la lesión. Hablamos si el mecanismo es directo, es el que se debe a las fuerzas directas, a las fuerzas de contacto, y por otro lado, al mecanismo de aceleración, desaceleración o rotación, que tendrían que ver más con las fuerzas de inercia. Según su morfología, encontramos si existe alteración de la base del cráneo o si existe alteración de la bóveda craneal. Una de esas alteraciones son las fracturas, evidentemente. ¿Cómo podemos determinar que si existe una fractura? Nos apoyamos en los signos clínicos, que tenemos el signo de Mapache, que no es más que la equimosis periorbitaria bilateral, el signo de Bates, que no es más que una esquimosis retroauricular, el hemotímpano, la otorragia, son signos propios de la fractura de la base de cráneo, que luego lo vamos a realmente determinar u objetivar con la tomografía. Por otro lado, la bóveda craneal pues también tiene sus fracturas, y en este caso ya se dividen en fracturas lineales, fracturas hundimiento, como la que tenemos acá, que la podemos ver por tomografía, pero por rayos X también la podemos observar. Fracturas comminutas, que son las más frecuentes o las típicas de las heridas por arma de fuego, y las fracturas estásicas, que no son más que la separación de las suturas. Por otro lado, dentro de las fracturas hundidas están las fracturas ping-pong, características de la edad pediátrica y de los traumatismos obstétricos. Dentro de las lesiones intraparenquimatosas encontramos las contusiones, que son lesiones traumáticas del cerebro habitualmente causadas por el impacto directo, ¿vale? En la tomografía las solemos ver como imágenes de sal y pimienta, imágenes hiperdensas, que son áreas hemorrágicas, y alrededor imágenes hipodensas, que son la parte de isquemia, ¿vale? Suelen aparecer en las áreas contiguas al sitio del trauma, en la región frontoorbitaria, a nivel temporal también en otra localización frecuente, y podemos encontrarla en la superficie contraria a donde se dio el traumatismo, que es el que denominamos el efecto de contragolpe. En cuanto a la diferenciación de lo que es una contusión a lo que es la conmoción, quise resaltar el concepto en donde la conmoción, o también llamada concusión, es la pérdida transitoria del estado de conciencia, se asocia a un corto periodo de amnesia. También pudieran haber algunos síntomas como cefalea, náuseas, mareos, pero el examen neurológico es normal y la tomografía de cráneo también es normal. Generalmente el manejo es pues netamente médico y de observación. Dentro de los sangrados o de los hematomas que podemos encontrar, el hematoma epidural es una hemorragia generalmente arterial que se encuentra en el espacio que se encuentra entre la tabla interna y la dura madre, que ese es el espacio epidural, como lleva su nombre. La mayor frecuencia en cuanto a etiología es algún desgarro de la arteria meningia media o alguna de sus ramas. De hecho, son 85% de los casos. Pero cuando se presentan en la fosa posterior, generalmente tienen un origen venoso por la cercanía de los senos venosos, ¿vale? La hemorragia básicamente despega la dura madre de la superficie y produce el hematoma que comprime el cerebro adyacente. En cuanto a la frecuencia, mayor en el sexo masculino, generalmente en adultos jóvenes, y de localización temporal y temporoparietal.
Dentro de la presentación clínica característica es la pérdida breve de la conciencia, seguido al intervalo lúcido, que puede variar de minutos a horas, y posteriormente la pérdida de la conciencia, digamos, definitiva, la presentación de focalización neurológica, hemiparesias y midriasis, que generalmente es un signo localizador de la visión. Lo podemos clasificar según la aparición de la hipertensión endocraniana en los agudos, los subagudos y los crónicos. Los agudos, aparece la sintomatología en las primeras 48 horas, el subagudo entre el segundo día y la primera semana, y los crónicos después de la primera semana, tomando en cuenta que pudiera haber afectación del tercer y cuarto par, del sexto par, y que estos, aunque sean crónicos, pueden agravarse repentinamente con un aumento súbito de la presión intracraniana y formar pues la sintomatología característica o la triada de Cushing, formada por hipertensión, bradicardia y depresión respiratoria. A nivel de tomografía, ¿cómo vamos a evidenciar los hematomas epidurales? ¿Cómo los diferenciamos? Pues tenemos una imagen extracerebral bastante homogénea, hiperdensa y que tiene forma biconvexa, de lente biconvexa o de forma lenticular. Y vemos que desplaza, o comprime los elementos de la línea media, como lo vemos en estas imágenes. ¿Okay? No suele extenderse más allá de las inserciones durales en las líneas de sutura y eso es lo que le da su forma característica. Por su parte, el hematoma subdural, el acúmulo de sangre suele ser venosa, es en el espacio subdural, ¿okay? Que es el que se encuentra debajo de la dura madre, entre la dura madre y el aracnoide. Es de presentación más frecuente que el hematoma epidural, hasta un 30% de los traumatismos graves. La localización es frontotemporal y la presentación clínica también lo podemos dividir en agudos, subagudos y crónicos. Los agudos puede estar inconsciente desde el mismo momento del traumatismo o puede hacer el periodo o el intervalo lúcido asociado a signos de hipertensión endocraniana y a focalidad neurológica. Los subagudos, la sintomatología va más al estado de conciencia, somnolencia, desorientación, y en los crónicos, que son los llamados, o el llamado gran simulador, ya que se presenta en, o simula los síntomas o los signos de una demencia, ¿ok? Sobre todo en pacientes alcohólicos, pacientes anticoagulados y pacientes ancianos. Entonces, en este grupo de personas específicamente, aunque el traumatismo haya sido mínimo, hay que tener un seguimiento continuo de la sintomatología que presente. ¿Y cómo lo vamos a ver en la tomografía? Igual dependiendo del tiempo de evolución que tengan los hematomas. Si es agudo, la imagen es hiperdensa, en forma semilunar. Y suele extenderse más allá de las líneas de sutura. En el caso de que sea subagudo, pues vemos una imagen más isodensa. Isodensa quiere decir más parecida al parénquima cerebral. Y por su parte, si vemos que el hematoma es crónico, pues la imagen ya es hipodensa, manteniendo la forma de semiluna. Cuando vemos intensidades mixtas, pues hablamos de que la sangre está en diferentes tiempos de evolución. El hematoma interparenquimatoso, pues como su nombre lo indica, es la hemorragia que se produce dentro del parénquima cerebral. Los signos y síntomas que pueden aparecer tanto inmediatamente o de forma tardía van a variar, como todo, dependiendo de la localización del sangrado y de la cantidad de sangrado y de la cantidad de tejido cerebral afectado. Entonces, clínicamente, de menos a más, signos de hipertensión endocraniana, cefalea, vómito, somnolencia, o sea, disminución progresiva del estado de conciencia, alguna anisocoria, convulsiones, hasta la inconsciencia. Las localizaciones más frecuentes en los lóbulos frontales y en los temporales. En este caso, es un hematoma intraparenquimatoso acompañado de un hematoma subdural. ¿Vale? La hemorragia subaracnoidea es la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo. El cuadro clínico, cefalea intensa, disminución de la conciencia, vómitos y rigidez de nuca en la exploración.
Habitualmente se localizan en los lóbulos frontales, los temporales, y se produce como resultado de la contusión de la superficie cerebral, de la corteza cerebral, contra la superficie rugosa de la base del cráneo. Entonces, este efecto de golpe y contragolpe produce la ruptura de los vasos sanguíneos, produciendo entonces la hemorragia subaracnoidea. La imagen de elección para el diagnóstico es la tomografía de cráneo sin contraste. El manejo generalmente es médico, a menos que se presente algún cuadro asociado o como complicación, por ejemplo, la hidrocefalia, y es un buen indicador de la energía del impacto. Perdón. Dentro de las lesiones difusas encontramos la lesión axonal difusa y el edema cerebral. La lesión axonal difusa no son más que lesiones multifocales, consecuencia del daño primario y del daño secundario. Se describe hasta un 44% de los pacientes con traumatismo en estado de coma y tienen una elevada mortalidad, alcanzando casi o más o menos aproximadamente el 33%. Desde el punto de vista patológico, es una lesión cerebral secundaria a una gran energía angular de aceleración y desaceleración, produce edema, estiramiento del axón, degeneración del mismo y posteriormente el déficit de la función de ese tejido específico cerebral. ¿Dónde podemos encontrar lesiones axonales difusas? Generalmente en los haces de la sustancia blanca, en la porción posterior del cuerpo calloso y en la cara anterior del tronco cerebral. Está dividido en grados, grado 1, grado 2 y grado 3, donde en el grado 1 hay una pérdida de la conciencia desde o entre las primeras 6 y 24 horas posterior al traumatismo. El grado 2, la pérdida de la conciencia es mayor a las 24 horas. Y el grado 3 se le suman síntomas autonómicos y de lesión del tallo cerebral. Igual está indicada la tomografía, pero es la resonancia magnética la que presenta o la que tiene mayor sensibilidad para diagnosticar este tipo de lesiones focales. El edema cerebral es el incremento del volumen encefálico debido a una mayor cantidad de agua y de sodio. Es también llamado el swelling o tumefacción cerebral. Puede ser de forma tardía o de forma precoz y también puede ser asociado a otro tipo de lesiones focales, a otro tipo de lesiones difusas y como una identidad, mejor dicho, como una entidad única. En el caso de que se presente como una entidad única, en las tomografías se suele ver la compresión de los ventrículos, de las cisternas y a veces una discreta hiperdensidad global, como lo vemos en esta tomografía. Y pues, en su severidad o la severidad del daño cerebral lo podemos dividir en leve, moderado y severo, tomando en cuenta la escala de Glasgow. El leve tiene una escala de Glasgow, una puntuación de 14 y 15 puntos, el moderado de 13 a 9 puntos y el severo de 3 a 8 puntos. ¿Cuáles son los parámetros que se van a tomar para la escala de Glasgow o que se han tomado en la escala de Glasgow? La apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Cada uno de ellos pues tiene una puntuación. En el caso de la apertura ocular, si es espontánea, 4 puntos. Si es al estímulo verbal, 3. Si es al dolor, 2. Si no hay ningún tipo de apertura ocular, es 1. En el caso de la respuesta motora, si obedece órdenes, 6. Si localiza el dolor, 5. Si retira el dolor, 4. Si hay una flexión anormal, que es la decorticación, 3. Si es una extensión de descerebración, son 2. Y si no hay respuesta, es 1 punto. En el caso de la respuesta verbal, pues igual, orientado 5 puntos, desorientado 4, palabras inapropiadas 3, sonido incomprensible 2, y si no hay respuesta, 1. Dependiendo de la escala de Glasgow, la puntuación que esté y la clasificación del traumatismo craneoencefálico, pues se tendrá en cuenta unas medidas a tomar o un manejo específico.
¿Cuál es el manejo ante cualquier traumatismo craneoencefálico? Como siempre, una buena anamnesis. Hay que preguntar realmente cómo pasó, en qué momento pasó, todos los detalles que podamos tener, porque todo eso nos va a dar una orientación de la magnitud del traumatismo. Aparte, pues hay que preguntar los antecedentes del paciente, si sufre alguna enfermedad, si toma alguna medicación crónica, si es alérgico a algún medicamento. Una vez que hayamos recolectado los datos, o en el momento en que estemos recolectando los datos, debemos proceder a la reanimación. ¿Qué quiere decir? Garantizar la vía aérea permeable, la ventilación óptima y la estabilidad hemodinámica. Ya hemos interrogado en el mismo momento y estamos haciendo la reanimación, pues entonces allí es que vamos a proceder al examen neurológico. ¿A través de qué? Del nivel de conciencia, la escala de Glasgow, evidenciar si hay alguna focalización, si hay algún signo meningio, y evaluamos las pupilas, el tamaño, la simetría y la reactividad de luz. Importante, valorar el efecto de drogas, tanto drogas que pudiera haber tenido el paciente en ese momento en su sistema, como alguna medicación que le hayamos administrado para hacer la reanimación. Entonces, valorar que el Glasgow que tengamos en ese momento no sea producto de la medicación que estamos suministrando al paciente. ¿Ok? Otra cosa importante, dentro de la escala de Glasgow, la respuesta motora realmente es la que tiene mayor valor pronóstico. Sobre todo en los procesos o en la sintomatología de descerebración de corticación, nos habla de que el proceso es severo, ¿ok? Y que el pronóstico realmente no es muy bueno. Entonces, tomar en cuenta de los 3 puntitos, el mayor valor pronóstico es la respuesta motora. Una vez que hemos hecho los pasos anteriores, pues en el caso aislado de que sea una herida por arma de fuego, antibiótico, antitetánica, control de sangrado en el caso de otras heridas, ya sean las heridas en escal. Una vez que ya tenemos todo relativamente controlado, pues procedemos a la realización de los estudios de imagen. Radiología o tomografía. Muy pendiente, chicos, muy pendiente con la radiología o los estudios de imagen cervicales. Hay muchas lesiones cervicales asociadas a los traumatismos craneoencefálicos. Entonces, no dejar la lesión cervical de lado, enfocarse de manera global, ¿ok? Si se sospecha de hipertensión endocraniana o si hay signos claros de hipertensión endocraniana, se recomienda la cabecera a 30 grados, la reposición de líquidos con coloides o cristaloides, pues la sedación, la normoglicemia, evitando así la alteración del metabolismo cerebral. No es recomendado en la actualidad el uso de esteroides, pero sí se recomienda la profilaxia anticonvulsivante con la fenitoína. En el caso del manitol, se recomienda preferiblemente utilizarlo en ambientes controlados como en las terapias intensivas, pero bueno, puntualmente, si es un paciente hemodinámicamente estable con signos francos de hipertensión endocraniana, pues se pudiera utilizar de entrada el manitol, pero recomendable que sea en un ambiente controlado. ¿Bien? Ahora bien, atención primaria en salud, leve, moderado y severo. En el caso del leve, observamos más o menos durante 6 horas, hacemos un tratamiento médico por vía parenteral, analgésicos y antibióticos si los necesita, y verificamos el Glasgow. Si no tiene heridas penetrantes, ni signos de focalización, ni meningios, y ha aliviado los síntomas, podemos entonces manejar a este paciente de forma ambulatoria. Se le explica al paciente y a los acompañantes los posibles o los signos de alarma y de lo que se va a realizar en ese momento con él, y se reconsulta en 7 días de ser necesario, o si se pudiera, pues ideal. En el caso del moderado, pues lo mismo que les nombré anteriormente, recopilamos información, tipo de trauma, tiempo transcurrido, periodo de inconsciencia, la amnesia si la presenta, y la intensidad de los síntomas. Estabilizamos, examen físico-neurológico, nivel de conciencia, pupilas, signos neurológicos o meningios.
y se coordina el traslado para la urgencia. Estos pacientes con TEC moderado tienen criterios de realización de estudios de imagen, ¿ok? Y de valoración por neurocirugía. Estudios de imagen cerebral y de raquis cervical, ¿ok? Y en el caso del traumatismo craneoencefálico grave, evidentemente el traslado inmediato a un centro de mayor complejidad, repetimos, garantizando vía aérea permeable, con ventilación adecuada, la intubación orotraqueal, estabilidad hemodinámica, circulación adecuada, soluciones isotónicas y no glucosadas, a menos que estemos en presencia de una hipoglicemia, la podemos administrar. El mannitol, como les comentaba, el 20%, siempre y cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, y en especial si existen signos de focalización neurológica, lo podemos usar a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Y pues nada, solicitar el transporte sanitario de emergencia con el personal calificado para poder trasladar al hospital. En conclusión, les he puesto aquí los criterios de derivación hospitalaria, la inconsciencia postraumática mayor a 15 minutos, la amnesia postraumática mayor a 1 hora, las anormalidades en el examen neurológico, deterioro de conciencia, traumatismo craneal penetrante, antecedentes de coagulopatías, alcoholismo u otras intoxicaciones, la existencia de una fractura a nivel craneal, síntomas significativos, cefalea, vómitos, convulsiones, rinorraquia, otorragia, Battles, mapache, lo que sea. Y las lesiones asociadas significativas, como por ejemplo en el caso de los politraumatizados, si sospechamos de lesiones abdominales o torácicas, pues claro, asociado al trauma craneal, pues deben ser derivados al hospital. Pues esto ha sido todo, chicos. Les agradezco este poquitito de tiempo que me han regalado. Intenté ser lo más resumida posible para que la información llegue mucho más rápido y que quede algo realmente importante, conciso, pero bien estratificado. Y sobre todo el manejo en la atención primaria, que es tan importante. Ya una vez que llega al hospital, los que estamos allí, pues evidentemente vamos a manejar la situación con todas las herramientas posibles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Excelente participación. Me encantó y estoy seguro que a los asistentes también le va a encantar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por participar. Pues nada, gracias a ustedes y muchísimos éxitos.